Bueno, vamos por favor en las Biblias a el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Este pasaje es la narración de Pedro a la iglesia de Jerusalén, a los apóstoles y los principales discípulos, rindiendo cuentas de qué había sucedido con los gentiles. Entonces veamos a partir del versículo primero. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dejemos hasta ahí. En casa los invito a que se lean el capítulo 10 también, que es justamente todo lo que sucede, ¿no? Ahí donde Pedro narra, y es donde va a la casa de Cornelio, y es donde entra, y está mucho más en detalle todo. Entonces, vamos a entender un poquito el contexto. Quiero leer los primeros versículos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Esto sucede en Cesarea, que quedaba en territorio gentil, no tanto del pueblo de Israel, los judíos, que era en Judea. Los apóstoles estaban en Jerusalén y la iglesia había nacido en Jerusalén días atrás. Y se enteran que no solamente son judíos los que están viniendo a Cristo, sino que también son gentiles. Y esto les genera un gran impacto, y entonces había dentro de los cristianos judíos, había un gran número que eran judaizantes, que eran los que iban por donde Pablo iban detrás de Pablo, enseñándole a los cristianos nuevos que tenían que circuncidarse y cumplir todo lo establecido en la ley para que verdaderamente pudieran ser salvos. Entonces, de alguna manera, el evangelio que predicaban estos cristianos era Cristo más las obras de la ley.
Y es la lucha que vemos en varias de las cartas del Nuevo Testamento escritas por Pablo, Gálatas, por ejemplo, donde le dice, ustedes van a volver a la ley, si ustedes están es por la gracia, somos salvos es por medio de la fe. Y hay muchas enseñanzas acerca de los judaizantes, de los que estaban llevando a los cristianos nuevos a ir atrás. Y entonces empezaron a pelearle a Pedro. Pedro llega a Jerusalén y empiezan a recriminarle. ¿Qué pasó? ¿Cómo así que usted juntándose con gentiles? ¿Cómo así que usted entró a la casa de un gentil y comió con gentiles? Gentil, para que entendamos bien el contexto, un gentil es una persona que no es judío. Para efectos prácticos, nosotros somos gentiles. Ninguno de nosotros es judío, hasta donde yo sepa. Gentil es todo aquel que no es judío. Entonces, los judíos, la mayoría de los creyentes en esta época que estamos hablando, acordémonos, la iglesia acababa de nacer. Y entonces había nacido en medio del pueblo de Israel en judíos, y ellos creían que la salvación era para los judíos solamente. Y tenían todavía sus luchas para entender mandamientos como el de Jesucristo, por ejemplo, de vayan a todo el mundo y hagan discípulos, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todavía no entendían que era salir de su propia nación e ir al pueblo gentil. Y ellos, para ellos era algo despreciable juntarse con un gentil. Ellos no se hablaban, no se relacionaban con los gentiles y mucho menos entraban a sus casas. Eso era algo abominable, aborrecible para un judío. Y menos comer la comida de un gentil. Eso no lo hacían, eso era algo que ellos aborrecían. Entonces por eso aquí le estaban peleando a Pedro porque había hecho algo como eso. Aunque estos cristianos que le peleaban, aunque estos hombres que le peleaban eran cristianos, pero una vez más estaban apenas empezando a entender las verdades de la fe conforme a lo que Jesús había enseñado. Y entonces es cuando Pedro relata cómo recibe esta visión de parte de Dios. Yo quiero que leamos ese pedazo nuevamente y pongamos atención a los detalles, ¿no? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión. ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando vino esta visión de parte de Dios? Orando. Vida de oración, intimidad con el Señor. Yo escucho a personas que no, yo quiero que el Señor me hable más, no, yo quiero recibir esta dirección de parte de Dios para mi vida en esta situación que tengo particular, o no, yo necesito que Dios me sane de esto, pero no tienen vida de oración, pero no buscan al Señor, y si lo buscan es un ratico en la mañana y Señor, yo te pido que me bendigas, que me guardes en el día, y amén y chao, y salgo corriendo al trabajo y a todos los quehaceres. No dedican tiempo a estar en la intimidad con el Señor. Pero sí dedican tiempo a hacer las cosas que les gustan. Están todo el día trabajando y por la noche llegan a, no sé, ver televisión o se van con los amigos a comer. O sea, sí se dedica tiempo para otras cosas, pero no para realmente lo importante. Vida de oración. Continúo. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión. Esto sucede al pleno mediodía, a las 12 del mediodía. Están preparando el almuerzo en la casa donde está Pedro y él se va para la terraza y se va a tener su tiempo con el Señor allí. Y tiene este éxtasis, una visión. Y entonces él describe la visión, ¿no? Algo semejante a un gran lienzo, como una sábana, imagínense. Descendió por las 4 puntas, era bajado desde el cielo, como quien baja un mantel así de 4 puntas. Fue bajado hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré. Esto lo que quiere decir es que miré con mucha atención, con mucho cuidado, con detalle, miré lo que había allí en este lienzo. Y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Los reptiles, por ejemplo, eran un animal considerado impuro, inmundo. El ser humano no debe comer reptiles y mucho menos usarlos
para los ritos ceremoniales establecidos por Dios en el pacto mosaico. Y oí, versículo 7, oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Pedro está diciendo, yo nunca he comido nada de esos animales que son impuros, que son inmundos. No lo voy a hacer ahora, Señor, tú lo prohíbes, no lo voy a hacer. Versículo 9. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. No sé ustedes si han anhelado en algún momento de sus vidas, cuando leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, que dice que Dios dará sueños, que Dios dará visiones, que Dios hablará claramente por medio del Espíritu Santo a nuestros corazones. No sé si ustedes han anhelado y le han dicho a Dios, Señor, yo quiero que me des una visión. Señor, yo quiero que me hables por sueños. Señor, yo quiero entender con claridad cuando tú, por medio de tu Santo Espíritu, hablas a mi corazón. Señor, háblame. Cuando uno tiene esa intención y ese deseo de escuchar a Dios, de experimentar esas manifestaciones de Él, uno lo busca más intensamente que una simple oración y un simple momento de leer. Y digo simple, no quiero quitarle la importancia al orar, cualquier sencilla oración o tener un tiempo de estudio de la palabra y oración. Pero me refiero que es apenas como lo mínimo que le damos al Señor. Y no vamos más allá, como lo mencionaba Laura hace un momento, va a ser un ayuno. ¿Sabe qué? Hoy, en vez de estar viendo televisión, voy a tener un tiempo de vigilancia, hacer una vigilia, y voy a estar allí orando y clamando de rodillas al Señor. Que me desperté a las 3 de la mañana, no sé, muchas ganas de orinar, no sé por qué me desperté, voy a ponerme a orar. No le damos un tiempo extra al Señor. Y Dios se comunica de diferentes maneras. Visiones y sueños son algo excepcional. Lo hace rara vez, pero lo hace Dios hoy en día. Los sueños. Usted tiene sueños y usted puede tener sueños por la comida que usted comió. Es una comida pesada, usted se acuesta y tiene sueños. Usted puede tener sueños porque el enemigo lo está atacando y entonces usted experimenta sueños muy reales de parte del enemigo. O usted puede tener sueños de parte de Dios. ¿Cómo sabe usted que el sueño viene de parte de Dios y no es el enemigo o no es simplemente pesadez estomacal? Lo digo porque hay gente que le da mucho misticismo a los sueños. Y entonces me dicen, pastor, mire que tuve este sueño. Y me cuentan un poco de cosas y yo digo, yo no le veo nada espiritual ahí, pero la persona puede tener alguna situación que está pasando y le da un misticismo al sueño y puede que no tenga realmente nada que ver con Dios. Inclusive si el sueño es un ángel que desciende, puede ser Satanás. ¿Cómo sé yo que el sueño es de parte de Dios? Dios me lo revela y es conforme a lo que dice la Escritura. No contradice de ninguna manera lo que Dios ya habló por medio de la Biblia. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con el misticismo que se le da a estas cosas. Yo experimenté visión de Dios en un periodo de dolor y necesidad en mi vida y estaba en intensa oración y vi una visión, y vi un muro de piedra y así como de lado, o sea como si yo estuviera aquí mirando el muro, y una mano que empezaba a tallar un escrito en la pared y de repente el escrito como que el muro se volteaba y yo quedaba de frente. Cuando se terminó de escribir era un versículo de la Escritura. Yo estaba de rodillas en mi cama orando y me levanté de una vez, tan pronto vi la visión, ¡pum!, corrí a la Biblia, abrí y estaba el versículo y fue
como una flecha al corazón, entró y penetró lo más profundo de mi ser, y era justo la palabra que yo estaba necesitando en ese momento para que Dios sanara mi corazón, para que me restaurara y me mostrara qué era lo que Él tenía conmigo. O sea, fue un momento de gran sanidad en mi vida, de grande consuelo de parte de Dios, esta visión. Pero a lo que voy es que, una vez más, inclusive a través de la visión que tuve de Dios, ¿a dónde me llevaba? A la palabra de Dios. Usted quiere escuchar la voz de Dios, vaya a la Biblia, estudie la Biblia, y entre más estudie Biblia, más voz de Dios va a escuchar, más sensible va a ser al Espíritu Santo cuando en medio de lo cotidiano incline su corazón y le traiga pasajes a su mente para que haga, para que reaccione, para que piense en aquello que Dios quiere para su vida. Entonces, en ese sentido, de ese tipo de visiones, es algo excepcional cuando Dios lo hace, si bien lo puede hacer. Dios nos habla comúnmente por la palabra. Lo que sí hace Dios con todos nosotros es darnos visión. Visión en el sentido de objetivo, meta, hacia dónde yo me debo enfocar. La visión que Dios nos da es la meta máxima, el objeto de una persona o empresa, y es lo que nos permite trazar un plan de acción para llegar a esa meta, para que se cumpla esa visión. ¿Te habla Dios? ¿Escuchas la voz de Dios? ¿Sabes la visión que te ha dado? ¿Eres sensible a la voz del Espíritu Santo en tu vida? Para que estemos pilas con la palabra de Dios, pilas en oración, dependiendo de Él. Pedro entonces tuvo esta visión de parte de Dios, y a través de esta visión que él tuvo, ¿qué entendió Pedro? Entendió que Dios no lo estaba llamando a comer animales inmundos, sino que entendió que como ellos consideraban a los gentiles como alguien inmundo, alguien común, Dios le estaba diciendo: yo estoy preparando un pueblo para mí dentro de los gentiles. No los llames inmundos, porque yo los he limpiado por la sangre de Cristo. Esto es lo que entendió Pedro más adelante cuando llega a la casa de Cornelio y dice: ya esto era, ya entiendo qué era. Ellos no son comunes ni mucho menos inmundos. Dios los ha limpiado, Dios los ha purificado para sí. Y entonces, ¿qué estaba haciendo Dios con Pedro en ese momento? Para que entendamos un poquito el detalle. Estaba preparando su corazón. De otro modo, probablemente llegan unos gentiles a llamarlo y Pedro diría: no, yo no voy a ir por allá. Eso es algo inmundo común, para nosotros está prohibido. Dios preparó a Pedro para el siguiente paso que venía en su vida. Y Dios hace eso con nosotros. En el devocional diario, a veces las personas me preguntan: ¿por qué hacerlo en la mañana? Porque muchas veces Dios en la mañana nos prepara para situaciones que vamos a enfrentar en el transcurso del día. Que si yo lo hago en la noche, pues de pronto ya pasaron algunas circunstancias. Igual eso no es camisa de fuerza, Dios puede prepararme en la noche para el día de mañana, si es por eso. Así que, pero Dios nos prepara, Dios nos va mostrando. Y de repente te enseña que debemos ser pacientes con los demás. Y ese día enfrentamos una cantidad de situaciones que nos sacan de quicio y que nos hacen desesperarnos. Y es Dios desde la mañana diciéndonos: yo te dije que fueras paciente. Tienes que aprender a mantenerte calmado en medio de esta situación que estás enfrentando. Y así normalmente hace Dios por medio de su palabra. Así como Pedro y los demás consideraban a los gentiles como cosa no deseable, nosotros a veces le podemos hacer el feo a las personas. Miramos a algunos vecinos, compañeros de trabajo, amigos, familiares, y decimos: no, esta persona ya me reaccionó muy fuerte la otra vez que yo le quise hablar de Dios. No, esta persona se la pasa hablando de la nueva era. ¿Yo qué le voy a hablar del evangelio? Me va a rechazar, él no le importa esto, él siempre dice que no cree en Dios. Y nosotros mismos desechamos a esas personas.
Pues nosotros no podemos desechar a nadie porque no sabemos qué va a hacer Dios en el corazón de una persona cuando esta persona conozca la verdad del Evangelio. El problema es que la mayoría de las personas en la sociedad han conocido una religiosidad, pero no han conocido el mensaje del Evangelio. Y ahí es donde entramos nosotros. Debemos llevarle la palabra de Dios. Miremos el ejemplo de Pablo. ¿Quién era Pablo cuando le llegó Dios con el Evangelio? Pablo era un perseguidor de la iglesia cristiana. Iba por las ciudades con cartas para arrestar a las personas. Torturaba a las personas para que negaran a Jesucristo como su Señor. Y el Señor lo tomó en sus manos y mira el giro que le dio. El mayor apóstol y el que más le reveló cosas fue a Pablo en la historia del Nuevo Testamento. Entonces nosotros no sabemos qué va a hacer Dios con esa persona. Que es muy rebelde, que es muy peleón, que es muy no sé qué. Yo era así. Borracho, fornicario, vago, peleador, grosero, no sé, cuántas cosas se imaginen, ese era yo. Y miren dónde me tiene el Señor. Entonces no desechemos a nadie. El Señor hace grandes cosas con cualquiera. ¿Cuál es la visión que Dios nos da entonces a nosotros? La tenemos allí en la pared o la vemos en Marcos 16:15. Y les dijo, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa es la visión que Dios nos da. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros estemos en el mundo acá y que hayamos escuchado la voz de Dios. Ahora somos la voz de Dios para comunicar el mensaje de salvación a aquellos que no lo conocen y también puedan venir a la eternidad con Cristo. Es para que tendamos la mano en amor a todas las personas que están fuera. Para que tendamos la mano en amor. Para que cuidemos a las personas. Versículo 12. Continúa. El Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué hicieron Pedro y estos 6 varones? Entraron en casa de un varón, de Cornelio, un centurión, alguien de poder, de autoridad dentro de los romanos. Recordemos, como lo hablábamos de la semana pasada, la palabra casa viene del griego oikos y hace referencia no solamente a la estructura de la casa, como la luz está fallando, no le pongamos cuidado. A la estructura de la casa, sino que oikos hace relación también a la red extendida de contactos, de conocidos, de familia, compañeros del trabajo, los siervos del hogar, los vecinos. Ellos estaban allí y nosotros lo vemos. Si miramos Hechos capítulo 10, antes, cuando está narrando Pedro, cuando está sucediendo todo, Hechos 10, versículo 24 dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio, el de la casa, los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Aquí entendemos el oikos. Ellos entraron a la casa de este varón, entraron a su red de contactos, sus familiares, es decir, esposa e hijos, pero también primos, tíos, papás, familiares, amigos íntimos, cercanos, los vecinos, estaban los criados de la casa, los siervos. Seguramente la guardia privada de él estaban ahí también, hacían parte de su oikos, de su casa. Ellos entraron a la casa donde estaban todos ellos y dice, y fueron salvos ese día. Esa es la visión que Dios nos da. Vayan y prediquen el Evangelio. Y ese predicar el Evangelio implica necesariamente
ir. Lo tenemos allí, por tanto, id y haced discípulos, ir a la casa de otras personas. Nuestra propia casa, predicar el evangelio. Nosotros tenemos que ser, sí o sí, como Pedro y como Cornelio. ¿Qué hace Pedro? Pedro va a la casa de otra persona a predicar el evangelio en la casa de otra persona. ¿Y qué hace Cornelio? En su propia casa convoca familia y amigos y los reúne en su casa para enseñarles el evangelio en su casa. Nosotros tenemos que tener estos dos aspectos. Disponer nuestra casa, invitar amigos, familia, vecinos y enseñarles la palabra de Dios. Pero también, si alguien dispone su casa, ir a esa casa y predicar el evangelio de Dios. ¿Qué le dice el Espíritu Santo a Pedro cuando está en oración en medio de la visión? Versículo 12. El Espíritu me dijo que fuese con ellos. ¿De qué manera? Sin dudar. Ve sin dudar. A mí me encanta esta frase porque Dios sabe cómo somos. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, que dudamos. Y entonces yo, no me ha vuelto a suceder lo del bus porque hace rato que no tomo bus, pero cuando estaba años atrás en una parada de buses y había otra persona al lado, sentía del Espíritu Santo: predícale el evangelio. Predícale el evangelio. Y yo dudaba: ¿será que lo hago? ¿Será que es el momento? ¿Qué tal que yo empiece a hablarle y llegue el bus y que yo como bobo y no termine de decir? Y nos pasa en un ambiente laboral, y entonces me encuentro con el vecino todos los días y lo saludo, y ¿será que le hablo? Y dudamos. Dudamos del momento, dudamos de nuestras capacidades, pero es que ¿qué le digo y cómo se lo digo? Dudamos de cómo va a responder el otro. ¿Será que lo toma bien? ¿Será que luego me toma como el loco del conjunto, el fanático? Y me empieza a hacer el quite. Dudamos de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y Dios aquí nos está dando un parte de confianza y nos dice: vaya sin dudar. Y cuando nos manda en Mateo 28, el versículo de la gran comisión que tenemos allí como parte de nuestra misión como iglesia, nos dice: vayan. Y nos dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, Él es el que nos respalda, Él es el que nos dirige en qué hemos de hablar. Tenemos que orar para que Dios trabaje en nosotros la timidez. Tenemos que orar para que Dios nos enseñe a ser valientes y que salgamos y hablemos con otras personas. Que invitemos a las personas a nuestra casa y que Él le enseñe su devocional. El otro no sabe nada. Cualquier cosa que usted le pueda enseñar va a ser de gran bendición para la otra persona. Y no, como yo no he hecho muchos estudios y no tengo un doctorado en teología, entonces no puedo. No. Ustedes han recibido mucho. Pueden dar mucho. Cuando vemos este pasaje y vemos a Cornelio, yo no puedo evitar pensar que hay muchas personas allí afuera como Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Un religioso que no conocía a Dios, pero quería conocer a Dios, y hacía oraciones y daba limosnas, y el hombre estaba: yo quiero conocer a Dios. Y así hay mucha gente en medio de nuestra sociedad que con un corazón genuino busca a Dios, pero están enredados en religiones, están enredados en filosofías. Y en religiones estoy hablando religión católica, estoy hablando religión cristiana, porque hay muchas iglesias cristianas donde no se predica el evangelio. Y entonces, aunque ellos digan: no, yo ya soy cristiano, y en la iglesia le digan: usted es salvo, son personas que no son salvas todavía porque no han escuchado el evangelio ni han creído verdaderamente en Jesucristo de la manera que hay que creer. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir a donde están esos Cornelios. Señor, muéstrame.
Y ser sensible no es decir porque, esta persona es muy religiosa, entonces no va a querer creer. No, justamente tiene un corazón dispuesto que busca a Dios, pero está enredado, confundido en tradiciones. Hay que orar y hay que llevarle la palabra para que vean realmente qué es lo que Dios dice. Y no se aferren a tradiciones humanas. Fíjese algo bien especial que sucede acá. Está Cornelio buscando a Dios. Y Dios le manda un ángel. ¿Y qué es lo que hace el ángel? Entonces, a mí me parece bien curiosa la situación. El ángel se sienta, me lo voy a inventar un poquito. Se sienta con Cornelio, abre la Biblia y le predica el evangelio. Eso es lo que hace el ángel, ¿cierto? No, el ángel no hace eso. El ángel le dice, vea, hay un cristiano en la casa del lado, estoy poniéndolo en nuestro contexto, en la casa del lado, vaya y mándelo llamar. Ese cristiano le va a hablar a usted las palabras que usted necesita escuchar para ser salvo. Fíjese que literalmente así lo dice. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa, versículo 14. El ángel no le dio ninguna palabra. El ángel le dijo que hiciera, vaya y llame a un cristiano a su casa. Yo pregunto, ¿aquí hay algún cristiano? Levante la mano si hay algún cristiano. Bueno, por lo menos la mitad somos cristianos. La otra mitad ahorita les predicamos el evangelio para ver si... Eso es lo que le está diciendo el ángel a Pedro. Búsquese un cristiano que le predique el evangelio. Y fue y le dijo que fuera a mandar a llamar a Pedro. Nosotros somos los que tenemos que ir y predicar el mensaje. Dice Romanos capítulo 10, versículo 14. Hablando de los Cornelios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sí hay quien les predique, yo aquí veo varios. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Ya fuimos enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Nosotros somos los llamados, esa es la visión que Dios nos ha dado de ir y predicarle a los Cornelios, a las personas que están enredadas y no han escuchado el mensaje del evangelio. ¿Por qué el mensaje del evangelio? Y aquí lo estamos viendo, el ángel está resaltando la importancia. Él te va a hablar las palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Yo le digo a alguien que está en una situación difícil, ve, ore a Dios, busque a Dios y verá. Eso no es predicar el evangelio. Yo le digo a alguien, Dios le ama y tiene un plan para su vida. Acérquese a Dios, ábrale la puerta y verá que Él va a entrar a su vida y lo va a bendecir. Ese no es el evangelio. Alguien dirá, pero es algo bonito que hay que hacer, dígaselo, pero con eso no se salva. Hay que predicar el mensaje del evangelio. Miremos por favor, vamos todos a Romanos capítulo 1. Y vamos a entender esto un poco más. Porque es que nadie se salva, escuchen atentamente, nadie se salva por creer en Dios. Nadie se salva por creer en Dios. Los demonios creen en Dios, dice Santiago, y tiemblan ante la presencia de Dios. Pero esto no les trae salvación. Hay unas palabras que deben ser oídas por las personas para poder depositar su fe, ahí sí, y entonces ser salvos. Miren lo que dice Romanos 1, versículos 16 y 17. No me avergüenzo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Quiero repetirlo.
No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, los gentiles. Porque en el Evangelio, póngale cuidado, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo quiero que entendamos algo. ¿En dónde radica el poder de Dios para salvación? Conforme lo enseña este pasaje de Romanos. Dice, el Evangelio es poder de Dios para la salvación. El poder de Dios para salvarnos radica en el mensaje del Evangelio. Y luego dice el versículo 17, ¿qué sucede en el Evangelio? ¿Cuál es el contenido del Evangelio? Y el versículo 17 nos dice, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Cuando yo comparto el Evangelio, estoy dando a conocer a otras personas de qué manera Dios hace justicia a través de Jesucristo para poder nosotros ser salvos. Entonces, cuando escuchamos la manera en que Dios hace justicia para poder salvarnos, ahí depositamos nuestra fe en la obra de Jesús, en ese mensaje. ¿Es claro? Para que quede más claro, voy a decirlo súper comprimido lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén y les dio mandatos. El hombre violó el mandamiento de Dios y como consecuencia entró el pecado al mundo. Y por el hombre traspasó el pecado a todos los hombres. Y todos somos pecadores, dice la palabra, por cuanto está escrito, todos pecaron, todos estamos separados de la gloria de Dios. Dios es santo y el hombre es pecador, estamos separados de Dios y no hay forma de que el hombre pueda acercarse a Dios por sus propios medios. Y como consecuencia del pecado, todo hombre vendrá a juicio delante de Dios y todos seremos condenados porque todos somos pecadores. Entonces, al ver este panorama, Dios en su infinito amor y misericordia envió a su Hijo al mundo y nació de una manera sobrenatural, un nacimiento virginal. Por lo tanto, Jesús nació sin pecado y vivió una vida libre de pecado. Y cuando llegó el momento establecido por Dios, Jesús tomó los pecados de todos nosotros y los cargó en su propio cuerpo. Y cuando estaba en la cruz, cargando nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar, recibió en reemplazo de cada uno de nosotros el juicio de Dios que tenía que caer sobre nosotros. Lo que sucede en la cruz es el juicio de Dios que debe caer sobre nosotros, cayendo sobre Jesucristo. Y Jesús recibe la condena en esa cruz y muere derramando su sangre mientras carga nuestros pecados por amor a nosotros. Es sepultado y resucita al tercer día, dando testimonio público de que el Padre aceptó el precio que pagó por nosotros. Y entonces, por medio de Jesús, ahora nosotros podemos ser presentados como inocentes delante de Dios. Somos salvos cuando escuchamos este mensaje del Evangelio y aceptamos nuestra condición de hombres pecadores, nuestra necesidad del precio de Jesucristo, aceptamos el precio que Él pagó por nosotros y nos declaramos ahora suyos. Yo soy tuyo, tú eres mi Señor. Cuando decimos Señor, hablando de Jesús, le estamos diciendo, tú eres mi dueño, acepto el precio que tú pagaste. Y la consecuencia de una fe genuina, que no es como la de los demonios que creen y siguen haciendo de las suyas, la consecuencia de una fe genuina es que ahora vivo para Dios. Como ya no soy mío, obedezco, busco qué dice el Señor, busco su instrucción y vivo en obediencia a Él. Ese es el mensaje del Evangelio y eso es lo que dice allí: el justo por la fe vivirá. La fe bíblica es una fe que me lleva a actuar en consecuencia a lo que digo que soy ahora. Él es mi dueño, yo me someto en todo a Él, en obediencia, en dependencia. ¿Tú qué quieres, Señor? Quiero conocerte. ¿Es claro el Evangelio?
Una vez que la persona escucha este mensaje, ese es el Evangelio, ahí puede tomar su decisión y decir, caramba, necesito. La mayoría de las personas han escuchado mensajes religiosos, pero casi nunca el Evangelio. Y ahí está el poder de Dios para salvación. Necesitamos llevar el Evangelio a toda criatura. Necesitamos ir, ya lo mencionaba antes como Pedro, pero quiero recordarlo. ¿Dónde estaba Pedro? Estaba en la ciudad de Jope. Y Cornelio estaba en Cesarea. De Jope a Cesarea hay 51 kilómetros. Es decir, para la época era un recorrido de 2 días. Pedro y estos 6 acompañantes viajaron 2 días para ir a la casa de un desconocido a predicar el mensaje del Evangelio. ¿Por qué lo hicieron? ¿Estaban desocupados y no tenían nada que hacer? No. Porque ellos entendieron, como todos nosotros debemos entender, que lo más importante es el alma, la salvación de otra persona. Más importante que mi tiempo del gimnasio, de leer el libro, de ir al restaurante, más importante que el tiempo de dormir, de sacar a pasear a los perritos, más importante inclusive que estar trabajando y trabajando y trabajando. Todo el trabajo de su vida no vale el alma de una sola persona. Pedro lo entendió. Y es algo que nosotros debemos entender y estar dispuestos a decir, caramba, Dios no me está mandando al África. Me está mandando en el lugar donde yo estoy todos los días con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, con mi familia, con mis amigos. No es que tenga que hacer un esfuerzo sobrenatural. Entonces vale la pena preguntarnos, ¿estamos valorando realmente en la medida correcta las almas de nuestros oikos, de nuestra familia? Pablo lo pone en estas maneras. Con cada persona que se conectaba, Pablo predicaba el Evangelio. Y en un pasaje, ahí en el mismo libro de Hechos, dice, mis manos están limpias de la sangre de ustedes, porque no rehusé el aprovechar toda oportunidad para predicarles íntegro el mensaje del Evangelio. Dios va a demandar de nuestras manos la sangre de aquellos que se condenen, que eran parte de nuestro oikos, que eran parte de nuestro entorno familiar, laboral, académico, donde vivimos. ¿A dónde estás yendo entonces a predicar? ¿Qué esfuerzo estás haciendo por ir y alcanzar a los perdidos? Por hacer discípulos. Invitarlos a la iglesia. Continúa Pedro, versículo 15. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Así como en Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, nosotros debemos recordar que el Espíritu Santo, así como la revelación de Dios es progresiva en las Escrituras, así la venida del Espíritu Santo fue progresiva. Aunque ya habían creído los apóstoles, hubo un derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Podemos decir que allí se abrieron las puertas para el pueblo de Israel, en la venida del Espíritu Santo para los judíos. Y en casa de Cornelio se abren las puertas para la venida del Espíritu Santo a los gentiles. Después de este momento y digámoslo así, en el periodo inmediato, el Espíritu Santo venía por la imposición de manos a los creyentes. Entonces recibe a Cristo, sí recibe al Espíritu Santo. Y venía. Pero más adelante en el mismo desarrollo, en el mismo libro de los Hechos, vemos cómo el Espíritu Santo simplemente llega a las personas cuando creen en Jesús. Y la verdad, el desarrollo del Espíritu Santo al día de hoy es tal cual. O sea, eso duró fue un par de meses nada más. Todo aquel que deposita su fe en Jesucristo recibe el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, no somos del Señor.
Por el Espíritu Santo es que somos adoptados como hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da ese poder para poder arrepentirnos, para poder vivir a la manera que Dios nos ha llamado. Lo vemos en Hechos 1:8. Dios a cada creyente lo equipa, a nosotros nos equipa para vivir la vida cristiana. Hechos 1:8. Recibiréis poder. ¿Cuál poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué recibimos el Espíritu Santo, hijos de Dios? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros somos lo último de la tierra, siendo que Judea, el pueblo de Israel, es el donde inició. Nosotros somos lo más lejano que puede haber. Tenemos el Espíritu Santo para que con poder vayamos y prediquemos el Evangelio. Si un cristiano no es indiferente a la realidad y la necesidad de los otros, si un cristiano pasan los años y no evangeliza, no está buscando, no, pues yo ya le compartí a todos mis amigos, vecinos y esto y no tengo a nadie más, y no tiene interés por decir, caramba, pero alguien más voy a conocer más gente para evangelizarlo, déjeme decirle claramente a la luz de las Escrituras que no está viviendo lleno del Espíritu Santo. El que está lleno del Espíritu Santo experimenta el primer fruto, ¿cuál es? Amor. Y es el amor que Dios tiene por nosotros. Tal amor que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Nadie tiene amor más grande en que uno muera por sus amigos, dice, hablando de nosotros en la carta de Juan. Cuando yo experimento el amor fruto de la llenura del Espíritu Santo, me duele la condenación de los demás. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Uy, qué miedo, ¿yo qué le digo? Es que ¿cómo voy a ir allá a predicar el Evangelio? Sino de poder, amor y dominio propio. Tenemos el Espíritu Santo para ir. Necesitamos avivar el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos? Ríndete genuina y completamente al Señor. No te reserves nada para ti. Donde te cuesta trabajo, dile a Dios, ayúdame. Depende de Dios en todo. Es la única manera de vivir la vida cristiana, llenos del Espíritu Santo. Para concluir, leamos el versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios les ha concedido a otros dentro de tu oikos, en tu red extendida de relaciones, Dios les ha concedido la salvación. Pero esta salvación va a llegar por ti. Tú eres ese Pedro en la vida de esa persona. Tú eres el que Dios, el que el ángel está enviando a que vayas a predicarle a tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tus familiares, tus amigos de la vida. Dios te está enviando. Dios te está diciendo que seas como Cornelio y abras tu casa. Que le creas al Señor el poder del Espíritu Santo que ya te ha dado para que hagas la obra. Como dice Pedro, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Pregúntate, ¿quién soy yo para estorbar la obra del Señor con mi familia? Yo soy el agente de cambio en mi familia, en mi barrio, en mi trabajo. Y si me quedo callado, estoy estorbando a Dios. Que es que mi familia no ha querido conocer. No te puedes callar. Tu falta de acción, tus temores, tus dudas están estorbando la obra de Dios. Tu indiferencia. Actúa ya. Levántate como Pedro y ve. Levántate como Cornelio y abre tu casa. Oremos.